Sin más. La vas a mirar. Pero no importa, no importa que me la digas porque yo no la voy a adivinar. No la voy a adivinar. Me la vas a dejar. Y te voy a decir, estas cartas son muy caprichosas. Y te voy a decir por qué. La metemos así, boca abajo. Sin más. Bien, ¿no? Y con un simple giro de muñeca, tu carta se da la vuelta. ¿Esta es tu carta? Ah, muy bien. ¿Sí es tu carta? ¿Y sabes lo bueno de ello? ¿Sabes lo bueno que tiene esto? Que esto se puede repetir. Mira, se puede repetir. Coge una. ¿La tienes? Ya vamos a hacer la diferencia. La vas a perder. La vamos a perder. Y ahora tu carta se va a dar la vuelta. Ella sola, ¿eh? Vamos a buscarla. Aquí, tu carta. ¿Ves esta tu carta? Ay, espera, vamos a ver, mira. Pues vamos a hacer que esta carta nos ayude a buscar tu carta. Esto es un 5 de diamantes, entonces ¿qué significa? Que tu carta estará en el quinto lugar, empezando por la que voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4. Y si esta carta me ayuda bien, tu carta será la siguiente. Nombra tu carta. 7 de... ¿El 7 de diamantes? Ah, no. No, el 7 de... Pero espera un momento. Aquí no hemos venido a hacer magia, hemos venido a hacer milagros. Y fíjate qué cartas predecían a la tuya. Un as, otro as, y el cuarto as. Un póker. Bravo. Un póker de as.